Dios bendiga a todos, hermanos. Es una bendición estar reunidos en el nombre del Señor, en la casa de oración. Bendito sea Dios. Estoy muy contento de estar acá con ustedes. Dios bendiga, hermano Aníbal, hermano Alejandro, hermano Lito, hermano Mario. Cuánto gusto verlo. Gloria al Señor. Y por supuesto, hermanos, a todos ustedes, deseando de parte de Dios gran bendición para todas sus vidas. Tenemos un fin de semana dedicado a la juventud y voy a hacer como unas enseñanzas algo en serie. Así que vamos a comenzar de esta forma. Puestos en pies, abran sus Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 78, vamos a leer del versículo 1 al 7. El libro de los Salmos, capítulo 78, versículos del 1 al 7. Glorioso el Señor. Leemos la Escritura en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Gloria a Dios. Siéntese, hermano. Bendito el Señor. La herencia o la continuidad de el nombre de Dios en Israel dependía fuertemente de cómo los padres instruían a sus hijos en esa ley, de cómo le contaban a sus hijos las obras que Dios había hecho con Israel y por Israel. Luego falló eso, pues aún poco después de los días de Josué, está esa expresión algo trágica en las Escrituras. Se levantó una generación que no conocía a Jehová, ni lo que Dios había hecho por ellos, ni cómo Dios los había sacado de Egipto. La razón por la cual no sabían eso es porque los padres dejaron de contarle a sus hijos aquellos que los padres de ellos les habían contado a ellos. Dependía fuerte de ahí. En el Evangelio no se ve tanto eso. Ya en la iglesia gentil, la iglesia cristiana, poco se ve que la herencia o la continuidad del Evangelio dependa en una manera completa de allí. Con todo eso, hermanos, en la práctica, en el sentimiento, en las intenciones, en los deseos y en todos los proyectos y las obras que hacemos nosotros, seguimos con esa visión y seguimos concentrados allí. Y tiene una gran importancia la continuidad del Evangelio de generación en generación. Aún en la iglesia del Señor, aún en la iglesia cristiana evangélica,
en la iglesia gentil hay una fuertísima importancia en cómo se va transmitiendo de generación en generación el evangelio. Glorioso el Señor. Una fuerte importancia. No estriba completamente allí, porque es probable en este caso de que en la iglesia cristiana, supongamos un hijo de creyente de 20 años de edad no quiere servir al Señor, se olvida de Dios, se aparta de Dios, se sale de la iglesia, ya no se congrega. Sabemos que Dios puede traer de afuera uno de 20 años y que venga con el corazón abierto para Dios, que venga dócil, llamado por Dios a su evangelio, y es probable que Dios le ilumine de una manera maravillosa y que en corto tiempo este que acaba de llegar al evangelio no solamente le iguale al que se salió, sino que lo aventaje en conocimientos, y teniendo el corazón apropiado y el poder de Dios moviéndose en su vida, luego puede llegar a ser un instrumento muy útil en la obra del Señor. Es verdad que no estaría completamente perdida esa transmisión de generación en generación, pero nuevamente, hermanos, es importantísimo que la generación que viene se mantenga en el evangelio, continúe el evangelio, sea la generación que herede el evangelio, que lo viva y que lo transmita cuando la generación que está por pasar haya pasado. Glorioso el Señor. Vemos nosotros esta importancia aquí en la Escritura, cómo era de importante esto. Dios, hermanos, estableció su pacto y sus promesas no solamente para una generación, y aquello que sucedió en el pueblo de Israel se sigue viendo todavía en la iglesia. No piensen, hermanos, que el evangelio es solo para nosotros y no para nuestros hijos. No vayamos a pensar de que el evangelio es para trabajar en él nosotros, para la bendición de nosotros, y que los hijos no son alcanzados por esa palabra de Dios y por esas promesas. ¿Cómo no, mi hermano? Toda su familia es alcanzada. Toda su casa es alcanzada. Sus hijos están siendo vistos por el Señor. Y hay una promesa maravillosa, y es para la iglesia evangélica. Podemos decir, la iglesia gentil, hay una promesa maravillosa. Derramaré del Espíritu Santo sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. El apóstol Pedro dice, este es el comienzo de este cumplimiento allá en Pentecostés. Y le dice, para ustedes es la promesa, pero no solo para ustedes, sino también para vuestros hijos y para todos a cuantos el Señor llamare. Amado hermano, Dios quiere tratar con toda su familia. Dios quiere tratar con sus niños, si están pequeños, si son adolescentes, si ya son adultos. Quiere tratar con toda su casa el Señor. Y realmente el deseo de Dios es que el evangelio sea postergado y avance en esa generación, hijos de creyentes. Glorioso el Señor. La generación pasa. Hermanos trabajaron en la obra del Señor, se esforzaron tremendamente, pero es el destino de esta vida, llegar a la vejez. La fuerza se agota, se crece en conocimiento y en experiencia, pero las fuerzas se agotan, ya no se puede. Se llega a cierta edad donde aún es difícil recordar los compromisos que se tienen.
Ya la cabeza no funciona de la misma manera porque todo te cae, todo se debilita. Y estos ancianos tienen que saber y entender que los días de ellos ya están pasando, que es otra la generación la que tiene que tomar la rienda de las cosas, no solamente en el mundo y en todas las áreas del mundo, sino en la vida eclesiástica. Es lo mismo también. Nadie podía compararse con los apóstoles. Glorioso el nombre del Señor. Eran varones especiales en la obra de Dios, pero aún el que duró más ya estaba anciano. Amén, ya estaba viejito. Ya no podía obrar de la misma manera como obraba cuando tenía 40, 50 años. Ya tenía que ceder y acceder a aquellos que habían preparado, a aquellos que habían instruido para que ministraran en la obra del Señor. Los apóstoles murieron, pero no terminó el evangelio allí. Glorioso el nombre del Señor. El evangelio continuó. Ellos instruyeron a personas. Glorioso el Señor. Imagínense quién quedó en Éfeso, hermano. Quedó Timoteo. Veamos lo que Pablo hizo con Timoteo, un joven que había crecido temiendo a Dios, conociendo a Dios, conociendo las Escrituras, aún desde su niñez. Llegó a su juventud y recibió al Señor Jesucristo. Viendo el apóstol Pablo la bendición que estaba en él, aún siendo bien joven, Timoteo lo llama el apóstol Pablo para que lo acompañe en su viaje misionero. ¿Por qué se lo lleva Pablo? Para que viera, para que oyera, para que fuera instruido, para que fuera enseñado. Pablo estaba viendo, entendía y conocía lo que Dios había puesto en Timoteo y quería darle todas las instrucciones necesarias para la obra que tenía que hacer más adelante. Glorioso el Señor. Sabía Pablo que cuando él partiera, que cuando él ya no estuviera, iban a quedar en la iglesia personas así como Timoteo. Lo sabía el apóstol Pablo y por eso lo está instruyendo de esa forma. Glorioso el Señor. Aún estando en vida, y qué maravilloso eso. Glorioso el Señor. Porque una de las dificultades, hermanos, es ese conflicto entre la generación que sale y la generación que viene. La generación que viene a veces quiere derrocar antes de tiempo a la que va saliendo. La que va saliendo a veces no quiere darle tiempo cuando ya es tiempo a la que viene llegando. Glorioso el Señor. Y está ese conflicto. Pero tenemos que saber eso. Y vamos a ver el porqué de esos conflictos. Pero el apóstol Pablo, hermanos, qué maravilloso el apóstol Pablo. En vida él todavía. Glorioso el Señor. Y esto, hermanos, deben hacerlo ahorita. Por la voluntad del Señor hemos llegado nosotros a estar, hermanos, en esa generación que es la generación que está activando ahorita en estos tiempos. Los que estamos y vamos a estar entre 40 y 60 años son las generaciones que vamos a estar activando y trabajando fuerte. Estamos allí ahorita nosotros. Y qué bendición, hermano, que nuestros ancianos que hemos tenido nos han dado la mano y la oportunidad mientras ellos están vivos. Que entremos allí en el campo de trabajo para ver en qué pueden ayudar, para ver en qué pueden aconsejar, para guiar mejor y para instruir mejor a la generación que viene para encargarse de las cosas. Glorioso el Señor. Eso lo hizo el apóstol Pablo. Envió a Timoteo a que pastoreara la iglesia en Éfeso. Cuando le dice Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. No piensen ustedes que Timoteo tenía 17 años o 20. No. Eso es, hermanos, porque en Éfeso habían algunos ahí
muy entendidos, viejos, de barba blanca, sabios y entendidos, que difícilmente iban a aceptar que llegara alguien la mitad de la edad de ellos a ministrarles a ellos. Amén. ¿Tenían conocimiento? Sí. ¿Tenían del Espíritu Santo? Sí. ¿Tenían del Espíritu Santo? ¿Tenían la experiencia? Sí, la tenían. Se puede decir, no necesitamos, no queremos, y menos que alguien así como este venga aquí a querer ministrar en este lugar. Estaba ese peligro. Es lo que le estoy diciendo, hermanos. La generación que sale le cuesta a veces. Amén. E iba a costar allí en Éfeso. No es que Timoteo era un adolescente, no. Era un hombre, se puede decir, sazón, joven, pero no un adolescente. Posiblemente entre 35 y 40 años cuando llega a Éfeso. Muchas predicaciones, hermano, se habla acerca de el joven Josué. Cuando Dios le dice, mira que te esfuerces y seas valiente. ¿Sabían ustedes que Josué tenía 80 años cuando Dios le dice eso? Glorioso el Señor. Tenía 40 cuando fue a espiar la tierra de Canaán, junto con Caleb. De la misma edad eran, y anduvieron 40 años en el desierto. Cuando Dios lo llama para que dirija a Israel a través del Jordán, Josué tiene casi 80 años. Debemos ver esas cosas nosotros. Pero Moisés tenía 120. Moisés tenía 40 años más que Josué. Y no se te había debilitado Moisés. Moisés sentía la misma fuerza. La vista no se le había cortado tampoco, ni lentes ocupaba. Moisés de 120 años de edad. Si no es Dios que lo detiene a Moisés allá en el monte Nebo, Moisés hubiera podido cruzar el Jordán con el pueblo de Israel también. Esa es la diferencia, hermano. Josué tenía su edad, pero habían unos viejos terribles también junto con él en ese tiempo. Acuérdense que habían 70 varones allá en Israel a quienes Dios había puesto del espíritu que había en Moisés. Bueno, digamos, aquellos se murieron, es cierto, pero había quedado otro terrible, Caleb. Amén, hermanos. Podía decir Caleb, ¿por qué no a mí? ¿Por qué Josué? Porque así lo quiso Dios. Glorioso el nombre del Señor. Pablo envía a Timoteo a Éfeso. Le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Ministra como debe ministrar. Sé ejemplo de los creyentes. Prueba lo que Dios te ha dado. Muestra lo que Dios te ha dado. Muestra lo que tienes. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Predica, exhorta, corrige, reprende. Ninguno te menosprecie. Glorioso el Señor. Pablo le da todas las indicaciones a Timoteo, lo que él tiene que hacer, tomando la rienda ahí en Éfeso. Amén, hermanos. Gloria al Señor. En eso mismo estamos nosotros. Nosotros, hermanos, queremos instruir, queremos capacitar, puesto que nosotros estamos ahorita en esa rienda, en ese trabajo, en esa faena. Estamos dándole fuerte en la obra del Señor. Entonces el énfasis de nosotros es instruir, preparar, capacitar lo más posible a la generación que viene, para que esta generación que viene pueda vivir y pueda predicar y pueda darle continuidad a esta fe gloriosa que nosotros hemos recibido y en la cual estamos. Glorioso el Señor. Es ese gran esfuerzo. Y hablando de eso, hermanos, voy a colocar aquí algo que todos ustedes ya saben. ¿Para qué decirlo? Pero es necesario decirlo.
Hubo una bendición, hermanos, hace algún tiempo atrás, tal vez desde mediados de los 90, que hubo un éxodo de creyentes del Salvador y de Centroamérica, aquí a Estados Unidos. ¿Y quiénes eran los que más querían salir de allá del Salvador? Los jóvenes. Amén. Dios el Señor. Aspirando por una mejor vida, viendo que nuevas oportunidades se les abrían. Y vino ese gran montón de jóvenes. Y este montón de jóvenes venían bien fogosos, hermanos. Bien fogosos. Venían de un ambiente de ayuno y oración, de un ambiente tal vez de no campos, definitivamente no ferias, tal vez hasta ni televisores, de aquel ambiente donde el pasatiempo era practicar himnos o aprenderse textos de la Biblia. Amén, hermanos. Venía de ese ambiente. Y venía de ese ambiente bien fogoso estos hermanos. Ahora se habla de eso, hermanos. Pero hay un grave problema allí. Y como le dije, se van a afligir algunos. Pero es necesario decirlo. El problema es que ya aquí, estos hermanos fogosos se pusieron a trabajar bastante. Con trabajo y part-time, tal vez 2 trabajos para hacer sus cositas. ¿Y a dónde voy llegando con eso? Consiguieron sus novias acá, se casaron acá y tuvieron sus hijos. Los jóvenes que estamos viendo hoy, entre 15 y 20 años, son los hijos de estos. La mayoría. Amén. Aquí es donde está lo serio. ¿Por qué no les transmitieron el fuego? Amén. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que fue pasando es que algunos mismos de ellos se fueron casi ahogando en el afán de esta vida, en el capitalismo de este país. Algunos de ellos comenzaron hasta casi dejar de congregarse. Y cuando era el tiempo de crecer sus hijos, no podía ninguno de ellos dedicarse a cuidar y ver del crecimiento de ese niño, pues en mayor parte estaban trabajando los dos y había que darlo a algún lugar que lo cuidara. ¿Qué hacían estos niños todo el día en aquellos lugares donde los cuidaban? Lo que hacía era la babysitter tal vez ponerle caricaturas todo el día en la televisión. Y así fue creciendo este niño. Pasó por 5 años, llegó a 10 años, se sabía todas las caricaturas que estaban todo el día en la televisión, pero no sabía cuáles eran los libros de la Biblia. De 10 años. Gloria al Señor. Entonces se va levantando esta generación a la cual no se le ha pasado, no se le ha transmitido. Se le ha transmitido una parte liviana tal vez del evangelio. Tal vez ciertas cosas tan comunes, ciertas cosas tan triviales que todo el mundo tal vez las sabe. Jesucristo murió por nuestros pecados. Eso hasta el mundo lo sabe. Vaya a preguntar en cualquier lado, vaya a preguntar aún en un prostíbulo, ¿quién es Jesús? Aún ahí le van a decir, el Hijo de Dios. Y si le preguntamos, ¿se quedó en la tumba? No, resucitó, está en el cielo. Mire qué cosa. Qué terrible eso, hermano. Que en tiempos antiguos en eso consistía adquirir la salvación. Creer que Jesús era el Hijo de Dios y que Dios lo había levantado de los muertos. Pero es una información que solo han oído, que ya suena casi como un cuento nada más. Después vemos el problema y nos afligimos
y queremos resolver el problema ya cuando está enfrente de nosotros. Pero el problema no lo podemos resolver ya cuando está hecho el problema. Por eso Dios advierte. Y Dios, hermano, deja en su palabra las cosas que se tienen que hacer. Dios, hermano, no nos va a enderezar nuestros pecados. Gloria a Dios. Por eso Dios una y otra vez dice: no lo hagan. No lo hagan. Deténganse de allí. Apártense de allí, obedezcan mis mandamientos, anden conforme a mis caminos, apártense del pecado. Hermano, si alguien cae en el pecado, Dios no le va a resolver esa situación. Dios no se la va a cambiar. Eso sucedió, amados hermanos, aún con grandes hombres de Dios. Sucedió con los patriarcas. Glorioso el Señor. Jacob, hermanos, engañó a su padre Isaac. Era el heredero de la promesa. Isaac estaba ciego de la vista, pero no ciego del espíritu. Y algo le daba a Isaac y Jacob lo engañó de esa manera. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Dios no quitó eso de en medio. La misma se le hicieron a él. Amén. No iba a quedarse eso así nomás. Eso no quiere decir, hermano, que Dios lo va a desechar para olvidarse de usted, para darle una oportunidad de salvación. No, pero las consecuencias de nuestra desobediencia van a llegar y las vamos a tener que padecer. Eso es inevitable, hermanos. Imagínese el gran patriarca Abraham con Sara. Bueno, parece que Dios o se va a tardar demasiado o se le olvidó. Llégate a mi sierva Agar entonces, la que Faraón le había dado. Si Agar tenía un hijo, era hijo de Sara, porque Agar era propiedad de Sara. Y como la esclava era propiedad de ella, lo que ella tuviera era de ella. Así que no está errada Sara cuando le dice a Abraham: engendra tú un hijo de esta mujer, será mío de todas maneras, y siendo tuyo, con mayor voluntad lo voy a recibir. De esa manera vas a tener un heredero. Gloria a Dios. Tuvieron a Ismael. 14 años tenía Ismael cuando Dios le dijo a Abraham: deshazte de él y no le des nada. ¿Cómo sintió Abraham eso? ¿Quería Abraham a Ismael? Sí, hermanos. Había puesto en él su esperanza. Amén. Aun cuando Dios le dice: yo te voy a dar un heredero que va a nacer de Sara, aún ahí le dice Abraham a Dios: ojalá Ismael ande delante de tu presencia. Sí, le dice Dios, yo lo voy a bendecir, yo lo voy a hacer grande, lo voy a hacer fuerte, pero no va a ser él tu heredero, sino el que nazca de Sara va a ser tu heredero. Es el designio de Dios. Dios así lo había dicho antes. Abraham se adelantó, Sara se adelantó, y después tienen que pagar la consecuencia. Amén, hermanos. No digamos del sumo sacerdote Elí. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Terribles consecuencias. Si después nos vamos al rey David, terribles consecuencias. Dios lo salvó, hermanos, y no podemos ponernos a decir: Dios lo desechó, no está en el cielo. David está en el cielo, y Dios le hizo la promesa terrible que de la línea de él iba a venir el Mesías, el que se iba a centrar en su trono para siempre. Y Jesús es llamado hijo de David. David es un gran hombre de Dios, pero cometió ese terrible fallo y las consecuencias las tuvo que sufrir. Amados hermanos, si nosotros descuidamos esa parte tan importante que Dios nos ha dejado, glorioso el Señor, lo hemos visto aquí en el Salmo, que Dios estableció estatutos a Jacob su siervo, dio mandamientos a Israel para que los pasáramos a los hijos. Gloria a Dios.
terrible eso, hermano. Y si nosotros descuidamos en eso, después va a venir la consecuencia. Y peligroso que venga aún a la iglesia, se levante en una congregación, si por alguna razón extraña, hermano, toda la iglesia es descuidada en esta área, se va a levantar una generación que casi no va ni siquiera a conocer el evangelio. Amén, hermano. Y ahí viene la tristeza en parte de la generación que está con la rienda ahorita. Y podemos decir, los predicadores, los pastores, algunos ministros, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se soluciona esto? ¿Cómo se arregla esto? ¿Tendrá alguna solución? Comienzan a reunirse. Si creamos este programa, si hacemos esto, si hablamos con ellos, si nos reunimos, si vamos a algún viaje, si vamos a algún retiro, si hacemos esto, si hacemos lo otro, tal vez se rescate esa situación. Mira, hermano, es bien difícil. Es bien difícil. Solamente hay una salida en esa área, y es postrarnos delante de Dios en ayuno, oración, arrepentimiento, diciéndole a Dios: perdónanos, Señor, que hemos fallado tanto en esta área. Ten misericordia de nosotros y de alguna manera pon tu gracia en estos muchachos y haz la obra en ellos. Es la única esperanza que puede haber. Glorioso el Señor. Nosotros, especialmente mi persona, en esta hora y en este fin de semana, es para concentrarme en este fin de semana en aquellos muchachos en quienes el Señor está obrando. Alabado sea Dios. No estoy señalando a nadie ahorita. Bendito sea Dios. Y menos los adolescentes van a entender por mí, lo es difícil que digan eso. Y en parte por eso es bueno traer un ministro de otro lado, porque no conozco las vidas personales de cada uno de ustedes. Glorioso el Señor. Ignoro cómo son los muchachos acá, quién se porta bien y quién se porta mal. Lo ignoro completamente. Pero el énfasis, hermanos, de estar acá en esta ocasión y traer esta enseñanza es con aquellos con quienes el Señor está obrando. Aquellos que van por 15 años, que se les ve aquel fueguito de parte de Dios. Aquellos que ya están en 20 años y pensando en cómo van a servir a Dios y cómo van a ministrar en la obra del Señor. Amados hermanos, a estos hermanos hay que pulirlos, hay que entrenarlos, hay que enseñarles, hay que guiarlos para la obra que ellos van a hacer en la obra del Señor, porque va a ser la generación que cuando nosotros faltemos tome la rienda y continúe con el evangelio verdadero. Alabado el nombre de Jesús. Gloria sea a Dios. ¿Qué es lo que esperamos de estos jóvenes? Bueno, como yo enseño en muchos lugares, lo que yo espero de todos los jóvenes donde he enseñado es que ellos vivan y prediquen el verdadero evangelio. Glorioso el Señor. Y hay algunos de los que van a salir que se sienten un poquito incómodos si ven a un muchacho mejor que ellos, tal vez más inteligente, más entendido, con más poder del Espíritu. Oiga, mi amado hermano, y hay algunos celosos. No se le dio permiso. Detengámoslo entonces. Eso lo quisieron hacer los apóstoles. Andaba uno por ahí echando fuera demonios y haciendo sanidades. Pero qué cosa más terrible. Tenían algo de ignorancia los apóstoles para ese tiempo. Le dicen al Señor Jesucristo: este anda desviado, este anda mal, detengámoslo entonces. Pero aquí estriba la ignorancia. ¿Quién estaba echando fuera los demonios? ¿Era por el poder de ellos? ¿Por el poder de él? ¿O era por el poder de Dios? ¿Quién hacía las sanidades? ¿Era por el poder de él o por el poder de Dios?
al decir este está errado, está diciendo Dios está errado. Amén, hermano. Gloria al Señor. Porque Dios es el que lo estaba haciendo. Y si Dios lo estaba haciendo, eso hacía que no estuviera errada la situación. ¿Quiere que se lo impidamos? Déjenlo, le dice el Señor Jesucristo. Posiblemente no les dijo el Señor, pero posiblemente él cree más que ustedes les hubiera dicho. Amén. Y esto es de fe. Es como que diga el Señor, esto es de fe. Este hombre en algún lugar me vio, en algún lugar me oyó y creyó. Y en eso que él creyó, está usando mi nombre para hacer esas cosas. Lo creyó, amén, hermano. En el nombre de Jesús lo hacía. Y dijo el Señor, déjenlo. Si no es contra nosotros, es por nosotros. Glorioso el Señor. Moisés le dijo a los 70 ancianos que escogió: tienen que venir aquí al tabernáculo y aquí Dios va a tratar con ustedes. Dijeron dos: yo no quiero hacer eso que Moisés quiere que haga. Yo no lo hago. Y dijo: yo no voy al tabernáculo. Y le dijo el otro: yo no voy al tabernáculo. Tampoco. Me quedo aquí en la tienda. Y los dos se quedaron ahí en la tienda. Llegaron los 68 al tabernáculo, porque eran 70. Amén. Y cuando llegan los 68 al tabernáculo, el Espíritu de Dios viene sobre ellos y comienzan a profetizar. Los dos que estaban en la tienda pudieran decir ustedes: bueno, eso le pasa por quedarse. No cuando Dios trata con la persona. Allá en la tienda estaban, el Espíritu Santo los tomó y andaban profetizando allá en la tienda. ¿Por qué? Porque Moisés los había escogido. Glorioso el Señor. Moisés los había nombrado, Dios los había llamado, y donde quiera que se fueran los iba a alcanzar el Espíritu de Dios, porque Dios los había llamado. Gloria a Dios. Pero como desobedecieron a Moisés, Josué siente algo de celo, cuidando el honor de Moisés. Estos desobedientes y rebeldes se les va a dar puesto de liderato. Mira, allá están profetizando, impídeselos. Eso es terrible, hermano, de parte de Josué. ¿Quién les estaba dando la profecía? El Espíritu Santo. ¿Cómo podía llegar Moisés y decirle al Espíritu Santo: deja de hacer esto en estos hombres? Amén, hermanos. Qué terrible eso. ¿Quieres que se lo impida? Impídeselos. Tú tienes celo por mí, le dice Moisés a Josué. ¿Es por mí el asunto? No. Moisés sabía cómo estaba la carnalidad en todo el pueblo de Israel. No, le dice Moisés, ojalá que no solo fueran estos, ojalá que sobre todo este pueblo viniera el Espíritu Santo, entonces fueran un poquito diferentes. Alabado el nombre del Señor. No, mis amados hermanos, pero a veces, hermano, puede llegar como ese celito. No, si se levanta un joven, amado hermano, que sea igual o mejor que yo para ministrar en la obra del Señor, yo me hago a un lado y le empiece desde ya. Si le ayudo a llevarle las maletas, yo se las llevo. Entonces, dele, usted tiene más energía que yo, tiene más vigor que yo, puede predicar 3 mensajes en un solo día. Dele entonces. Glorioso el Señor. Se lo he dicho a los hermanos en las clases, hermanos. ¿Qué cosa? Tal vez yo estoy ahí con la cuma dándole ahí, y llega un hermano Samuel, ¿le ayudo? Claro que sí. ¿O le diría usted que no? Especialmente si se le está quemando la espalda ahí en el sol. Le diría que no. Claro que sí, ayúdeme. ¿Y dónde trabajo, hermano? Todo este cerro tenemos que estar igual. Así que escoja qué orilla agarra, dónde comienza, qué loma le da. ¿Quiere toda esa loma? Dele. Qué cosas, amados hermanos. Están aquellos hermanos a quienes Dios está llamando, Dios está obrando en ellos. No, mis amados hermanos, dele, entre en el campo a trabajar en la obra del Señor, y nosotros estemos pendientes de la instrucción
instrucción, capacitación y guía para este joven creyente trabajando en la obra de Dios. Gloria a Jesús. Preparando esa generación para que cuando faltemos nosotros quede una generación fuerte trabajando en la obra de Dios. Bendito sea Dios. No solamente, hermanos, queremos, al menos en mi caso, no solamente quiero que sean ilustres, que el Señor los bendiga, que crezcan, que escalen, sino, hermanos, yo quiero que sean mejores que nosotros. Gloria a Dios. Entiendo, hermanos, la grandeza de este trabajo. ¿Quién se puede sentir capaz? ¿Quién se puede sentir en esta obra que está haciendo las cosas como debe de hacerlas? Mire, amados hermanos, aún si le preguntara a los pastores acá, ¿sienten ellos que han hecho el trabajo como debían haberlo hecho? Falta eso en ellos. ¿Qué es lo que pidieran? Señor, aunque sea unos 15 años más. Amén, hermano. De fuerza. Un ancianito, hermanos. Ya bastante anciano. Bueno, no ancianito. Cerca de 80 años. No tan anciano, pero debilitado por las enfermedades. Pasa despacito a testificar. Doy gracias a Dios, dice. Yo perseveré en el Evangelio 50 años. Pero yo siento que no he hecho nada. Dice él. Y digo yo en mi mente, el problema es que no le queda mucho tiempo. Terrible, hermano, la situación. Y lamentablemente ese es el sentir casi de todo ministro. Es difícil, hermanos, pero nosotros vemos la medida que está en la Escritura. Pero es difícil culminar nuestros días y decir las palabras que dijo el apóstol Pablo. Glorioso el Señor. Decir el apóstol Pablo, estoy listo. Estoy listo. He hecho lo que tenía que hacer. Qué terrible eso, hermano. He corrido la carrera. He peleado la batalla. Y he guardado la fe. Me está esperando la corona de justicia, la cual el juez justo me va a dar. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Es difícil decir esas palabras al final de nuestros días. Amén, hermano. Lo que tal vez vamos a decir al final de nuestros días: ay, Señor, ojalá que me cubra la promesa que tú dijiste. En lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Ojalá, Señor, que eso me abarque. Y rogarle al Señor de esa manera. No, que sea mejor la nueva generación. Que sean más sabios, más entendidos, más poderosos en el Espíritu. Que sean mejores creyentes, mejores siervos de Dios, mejores ministros. Glorioso el Señor. Que nos aventajen en todas las áreas si fuera posible. Alabado sea Dios. Amados hermanos, el Evangelio que nosotros queremos transmitir y que continúe esta nueva generación. Hay una maravilla con el Evangelio, glorioso Dios. La maravilla con el Evangelio, hermanos, es que el Evangelio es como el vino casi. Entre más viejo, mejor. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Fíjese, mi amado hermano, hay una enseñanza terrible cuando había de edificarse el altar de Dios. Tenía que edificarse el altar con piedras y solo poner las piedras encima de la otra. No ponerle martillo a esas piedras. No labrar esas piedras. ¿Qué es lo que eso significa? Lo que eso significa es que para darle a Dios lo que Dios quiere de nosotros, hay que quitarle a eso toda influencia humana posible. Glorioso el Señor. Y hacer las cosas solo con la guianza del Espíritu Santo de Dios. Que sea Él el que indique, que sea Él el que dirija, que sea Él el que diga cómo se van a hacer las cosas. Y el Espíritu Santo ya dijo cuál es el tipo
tipo de evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Que usted tiene que creer, seguir y predicar en lo posterior. El evangelio es el evangelio original, el evangelio antiguo. Lo dijo Dios por medio del profeta Isaías. Paraos en los caminos, preguntad por la senda antigua. Mire qué cosa, hermano, por la senda antigua. ¿Cuál es el buen camino? ¿Cuál es aquella senda? Aquella senda antigua era cuando Israel caminaba bajo la alianza de Moisés allá en el desierto, guiados por la columna en el día, guiados por la columna de fuego en la noche, por la nube en el día, con la gloria de Dios en el tabernáculo, comiendo maná del cielo, bebiendo agua de aquella roca. Esos son los días de los que tenía que acordarse Israel y andar en la gloria de Dios como anduvo aquel pueblo glorioso del Señor. Gloria sea a Dios. Oh, bendito el nombre de Jesús. ¿Cuál es el evangelio al que tiene que ver la nueva generación? Es el evangelio original, aquel evangelio que nació, podemos decir, aquella vida eclesiástica que nació en el aposento alto. Gloria al Señor. De aquella profecía que decía: y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y sobre toda carne, sobre los siervos y las siervas, derramaré de mi Espíritu Santo, dice el Señor. El evangelio es gozo y paz en el Espíritu Santo. Es el evangelio que se debe creer y vivir todos los tiempos. Gloria sea a Dios. Te puede decir, pero tenemos que actualizarnos. No, porque el pecado no se actualiza. Gloria a Dios. El pecado es el mismo. Y siendo el mismo el pecado, tiene que ser el mismo el remedio. Amén. Gloria a Dios. Piense que no cambia el pecado. El mismo es. ¿O cree usted que la mentira hoy es distinta? Mentir hoy es diferente a mentir antes. ¿Qué es mentira? ¿Cambió? No, lo mismo es. La fornicación, hermanos, es verdad que cambia, tal vez como consigue la muchacha. Tal vez allá en aquellos lugares la iba a esperar cuando iba a traer agua al río. Hoy chatea con ellos, se comunica por Facebook, tal vez. Esa es la diferencia. Pero al final de cuentas la fornicación se comete igual. ¿O es diferente? La misma atracción es, la misma lujuria es, el mismo deseo es, el mismo pecado es. El evangelio tiene que ser el mismo, porque lo que el evangelio combate es el mismo problema a través de todos los tiempos. Glorioso el Señor. No hay por qué actualizarlo, no hay necesidad de actualizarlo. ¿Cómo se obtiene la unción del Espíritu Santo? Con obediencia primero, después con búsqueda en oración, ayuno y vigilia. Supongamos que ahora vamos a adquirir la unción del Espíritu Santo con que los jóvenes se vayan a un viaje, a un barbecue, ahí en el parque. ¿Se obtiene así? No. Ahora, ¿qué se está diciendo con eso? ¿Ha pecado con ese viaje? No, pero ha perdido el tiempo. Viendo que la necesidad es tan grande, ¿está prohibiendo, hermano Samuel, que eso se haga? No, hermanos, sino que aprovechemos el tiempo y más que todo, veamos cómo se obtienen los beneficios de Dios y la bendición de Dios. La fórmula ha sido la misma a través de todos los tiempos. Gloria a Dios. ¿Cómo buscaron la presencia de Dios los profetas? Con oración y ayuno y vigilia.
¿Qué estaban haciendo los apóstoles y los otros allá reunidos en el aposento alto, esperando la llenura del Espíritu Santo? Ayuno, oraciones y vigilia. Glorioso el Señor. ¿Qué fue lo que vio Dios para enviar el ángel donde Cornelio? Alabado el nombre del Señor. Cornelio le dice: tus oraciones y tus limosnas han subido a la presencia de Dios. Esa ha sido la fórmula siempre. Esa es la fórmula todavía. Y no hay otra fórmula. La fórmula es la misma. No se puede cambiar. Y si la cambia, no va a obtener lo que se busca. Glorioso Dios. Ya tenemos la evidencia, hermanos. Lo hemos visto y lo estamos viendo. Ya se tiene la evidencia. No es así. Ese es el evangelio que debe de impregnarse y que debe seguir en cada uno de los jóvenes. Alabado el nombre del Señor. El joven puede decir: la iglesia es un poco anticuada para mí. Son himnos viejos. Ajá. Fíjese mi hermano, que donde está la mayor inspiración es en el cielo mismo. Amén. Y sabe usted, en Apocalipsis 15, ¿qué cántico es el que van a cantar los redimidos allá en el cielo? Gloria a Dios. ¿Sabe qué dice la Escritura? Cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Desde Moisés, hermano. Gloria a Dios. Usted le está llamando viejo a un himno que lleva 40 años. ¿Cuántos años tiene el de Moisés? Bendito Dios. 1440 años antes del Señor Jesucristo. O sea, como 3400 y más años. Ni en el cielo se le llama viejo. ¿Sabe por qué? Porque fue inspirado por el Espíritu Santo. Y Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Si el Espíritu Santo dijo: esto me agrada, no es que le agrada solo ayer, le agradó ayer, le agrada hoy y le agradará por todos los siglos, porque Dios es el mismo. Alabado el nombre del Señor. Si Dios inspiró un himno hace 400 años, tenía poder hace 400 años, tenía poder hace 300 años, tenía poder ahora y seguirá teniendo poder siempre, porque el Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Alabado sea Dios. Qué cosa, mis amados hermanos. Sentimos nosotros viejos y anticuados todo este libro de himnos, o todo este himnario del cual hemos leído, el libro de los Salmos. ¿Saben ustedes que son cánticos? Amén. Inspirados por el Espíritu Santo. Si le preguntamos al Espíritu Santo, diría él: no dejen eso, es anticuado. Gloria a Dios. Lo que es de Dios, es de Dios. Y siempre tendrá esa hermosura maravillosa. Alabado el nombre del Señor. Mire lo que dice, amados hermanos, el Salmo 105. Mire qué cosa maravillosa que dice ahí. Y vamos a concluir ahí esa lectura en el versículo 8, para que vea usted cómo está el asunto. Del versículo 1 en adelante: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Mire aquí: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones.
Gloria a Dios. Amén, hermano. Amén. Glorioso el Señor. ¿Sabe lo que eso significa? Si usted ve la genealogía, dice de Abraham hasta cierto tiempo, 14 generaciones. Después de la deportación, hasta otro tiempo, 14 generaciones. Después, 14 generaciones. Si las sumamos todas, no llegan ni a 100. Gloria a Dios. ¿Y para cuánto? ¿Para cuánto dio Dios su palabra? Gloria al Señor, hermano. Gloria a Dios. La palabra de Dios será para esta generación. Y esta misma palabra será para la otra generación. Y si Cristo no viene en 1000 años, esta misma palabra será para todas las generaciones y no la cambiará el Señor jamás. Gloria a Dios. Deben entender eso los hermanos jóvenes. Aquí no se trata como el mundo, hermanos. Y fíjense qué cosa con el mundo. Ellos modernizan todo y se le llama moderno. Pero ¿sabe qué dijo el gran sabio Salomón? No hay nada nuevo debajo del sol. Lo que es, ya es. Lo que pasa es que ignoramos la historia. Y se dice de un historiador, lo leí, se me olvidó el nombre ahorita: todo aquel que ignora la historia está condenado a repetirla. Y es uno de los problemas de los jóvenes. Si en la iglesia hicieran esto, los jóvenes estuvieran mejor. Ya se hizo y no funcionó. Si se hiciera esto, ya se hizo y no funcionó. ¿Qué planes de trabajo cree usted que se han hecho en 2000 años de historia de la iglesia? Amén. ¿Qué método de evangelismo? ¿Qué método de instrucción? ¿Qué método de enseñanza? Se ha hecho de todo y se ha llegado a la misma conclusión de siempre. La fórmula es la misma. Para el poder de Dios, obediencia, oración, ayuno y vigilia. Para ser instruido, escudriñar las escrituras y pedir a Dios la iluminación. Haga esas cosas, va a estar bien. Bendito sea Dios. Fíjese, mi amado hermano, en Salmo siempre, capítulo 72, versículo 5: te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Glorioso el Señor. ¿Deben temer a Dios nuestros hijos? Sí. ¿Deben andar en el verdadero evangelio nuestros hijos? Sí. ¿Deben heredar un evangelio genuino, un evangelio puro de parte de nosotros hacia ellos? Sí. Glorioso el Señor. Es el mandato de Dios, es la orden de Dios. Y cuando estén listos y se pueda, que agarren la rienda. Amén. Que comiencen a trabajar en la obra del Señor. Alabado el nombre de Jesús. Le seguimos mañana. Dios les bendiga.